Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Reconéctate. Yo soy Carmen Villarreal y el día de hoy estamos transmitiendo aquí en Radio Enciso en el 1310 de AM y estamos transmitiendo desde la Casa de Aquini. Hoy vamos a hablar de un tema que, pues por el cual nos han estado preguntando mucho en redes sociales. Ahorita les voy a platicar por qué. Y sé que es un tema que les va a gustar muchísimo a todas aquellas personas que se dedican al bienestar de otras personas, a atender temas de salud, a aquellos que son terapeutas o también a aquellas personas que están buscando alternativas para dormir mejor, para relajarse, para poder liberar el estrés fisiológico, el estrés mental, el estrés emocional. Y yo quiero invitarlos a todos a ustedes a que se queden en el programa el día de hoy. No solamente a todas las personas que están escuchándonos en la región Tijuana-San Diego, sino también a todas aquellas personas que van a poder escuchar y ver este programa a través de nuestras redes sociales. En redes sociales me puedes encontrar como Carmen Villarreal y ahí voy a subir el programa del día de hoy para que nos puedas no solamente escuchar, sino también ver a mí y a mi invitado el día de hoy, y donde voy además a etiquetar a nuestro invitado para que nos pueda ayudar a contestar todas las preguntas que tengan para él. Así que hoy tengo aquí en el programa a Tonali Magaña. Tonali Magaña es músico, es compositor de aquí de Baja California, y además es terapeuta en sonoterapia, musicoterapia, y practicante de Reiki. Es muchas cosas, Tonali Magaña, pero ahorita le vamos a preguntar a él para que él nos cuente lo interesante que ha sido su trayectoria y cómo la está poniendo ahorita al servicio precisamente de aquellas personas que buscan sentirse mejor. Tonali, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carmen, y gracias también a tu auditorio. Gracias a todos por la invitación. Oye, Tonali, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Yo en lo personal, porque sé que nos vas a hablar de un tema que nos interesa mucho a todas aquellas personas que nos estamos dedicando a, a diferentes tipos de terapias, de sesiones, y es un tema en el que algunos hemos sido un poco autodidactas, en el que nos hemos, pues hemos aprendido por lo que encontramos a veces en Internet, en Google, por lo que nos sugieren algunos colegas, pero qué mejor aprender este tema del que vamos a hablar acerca del día de hoy, de la voz de alguien que sabe exactamente pues sobre música, sobre sonido, sobre vibración. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de sonoterapia, musicoterapia y cuál es el impacto de la música en nuestras emociones y en general en nuestro bienestar. A mí me gustaría, Tonali, que empezáramos el programa eh, pues contándonos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, de quién eres, para que te conozcamos. Bueno, pues gracias. Mi trayectoria comienza aquí en Tecate. Comienza básicamente por el interés de una guitarra que estaba por ahí colgada en casa y como todo niño típico, pues vas y tocas la guitarra, ¿no? Y de ahí jugué con la guitarra un rato y me di cuenta que mi deseo era expresarme a través de la música. Eh, Sin saber realmente lo que estaba haciendo, ¿no? Como todo, la primera vez que la agarras, ¿no? Y de ahí, obviamente, pues me continué formando. Estudié música como instrumentista en Jalapa, Veracruz, con trabajo para orquesta. De ahí me fui a Los Ángeles, estudié ingeniería en grabación en dos escuelas diferentes, en un doble certificado, en UCLA también. Y me formé después también en UCLA en composición de música para cine. Ujú. Y luego regreso a México, trabajo aquí en Tijuana, haciendo música para una compañía de danza. Continúo mi formación, me voy a Mérida y en Mérida estudio música electroacústica o música de concierto. Son dos ramas completamente diferentes, la música de concierto, la música acústica, por así llamarlo, la música para orquesta y la música electroacústica, ¿no? Ujú. Y de ahí, bueno, ya, de alguna manera continúo con mi carrera profesional. Me seleccionan para estrenar mi obra en Bellas Artes, una obra para orquesta que escribí. Eh, Ahí gano también un concurso beca, un estímulo para ir a estudiar, bueno, a tomar un taller a París.
en el IRCAM, que es el Instituto de Investigación Acústica y Musical de París. Es de los mejores del mundo, sino el mejor del mundo. Y tomo por ahí ese taller, me leen 2 piezas, la Orquesta de la Radio París, el Ensamble Intercontemporáneo. Y bueno, así ha sido un poco mi formación, un poco, de alguna manera, ¿no? De ahí, obviamente, creo que algunas de las cosas que me van marcando en este proceso es como, sí está todo este mundo interno, perdón, este mundo externo, que es la música, ¿no? Pero siempre a mí el mundo interno me intrigó mucho, ¿no? Me movió mucho, ¿no? Hasta un día que estaba trabajando en un proyecto por ahí y me di cuenta que adentro de mí había todo un mundo de sonido, ¿no? Como hay en todos, ¿no? Entonces por ahí creo que de alguna manera empiezo a interesarme por qué es eso que está ocurriendo adentro, ¿no? Y bueno, empiezo con meditación y ahora formándome ahí con ustedes en Casa de Kini con los talleres de Reiki, que es impresionante el trabajo. Entonces es básicamente un poco mi carta, ¿no? Sí, la verdad es que me interesaba mucho que hablaras acerca de este background que tienes en el ámbito profesional, porque a mí me parece muy interesante y he presentado a varios invitados aquí en el programa que en el trabajo de explorar su parte profesional, ¿no? El entrenamiento que tenemos todos como profesionistas en diferentes áreas, luego después vamos en una época de nuestra vida llevándolo a como hacia el trabajo interno, ¿no? Y es como llevar todo eso hacia el trabajo interno como parte de nuestra misión de vida. Y una vez que lo trabajamos en nuestro mundo, en nuestro universo interior, lo transformamos y lo podemos poner al servicio de los demás. Y creo que en parte es algo de lo que tú has estado experimentando, el conocer la música, como muchos profesionistas lo hacen, ¿no? Muchos estudiosos, y no solamente tienes tu casa productora, tienes tu trabajo en cine, ¿no? Toda esta parte para la cual fuiste formado, sino que además en tu experiencia personal después decides, eh, pues sí, poner al servicio de otros el sonido como una forma a través de la cual nos podemos conectar con nosotros mismos, como lo has hecho tú, y no solo eso, sino además podemos aliviarnos. Yo diría que la palabra es aliviar el sufrimiento, aliviar el dolor, aliviar el estrés. Y venimos ahorita de unos meses muy pesados, donde se ha hecho presente no solamente el estrés de lo que hemos vivido por una pandemia, sino que todo el estrés que habíamos estado ignorando y todo el dolor que habíamos ignorado desde hace años, parece que se abre como una caja de Pandora en estos meses, cuando ya no podemos como dejar de observar y dejar de ver esa carga emocional que traemos, y es cuando de pronto una terapia o una herramienta como la musicoterapia, como la sonoterapia, nos pueden a nosotros ayudar a poder hacer ese trabajo interno que el universo nos había estado pidiendo desde hace mucho, pero que por no poner atención o por no tener tiempo o por lo que sea, de pronto hoy no hay otra opción más que enfrentarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría muchísimo eh, tu opinión y tu visión de cómo el sonido y la música puede ayudarnos a sentirnos mejor. Bueno, sí, sí, efectivamente, como comentas antes de contestar la pregunta, sí, efectivamente la situación de pandemia es muy fuerte, ¿no? Yo en algún momento pensé, ¿no? Y pensé por ahí que ojalá y el mundo se detuviera, ¿no? De estas cosas así como que de repente uno piensa, ¿no? Y llegas a ese momento, ¿no? Y ahora sí, todo el mundo se detiene, ¿no? Y obviamente te encuentras otra vez contigo mismo, ¿no? Entonces creo que sí, eh, eh, al encontrarnos de alguna manera con nosotros mismos, sí hay, a veces se da uno cuenta que hay cosas que puede trabajar, ¿no? En este sentido de la pregunta que me haces, creo que sí, el sonido y la música nos ayudan, tenemos una programación natural desde que venimos al mundo, ¿no? Nuestra, la mayoría de nosotros, nuestra mamá nos cantó o nos habló, ¿no? Incluso en el vientre, ¿no? Si no nos cantó, por lo menos la escuchamos hablar durante 9 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo hace ratito preparaba un post por ahí, ¿no?
a los 4 meses ya está funcionando nuestro oído, ¿no? Entonces, justo antes de que nosotros, incluso de que podamos hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ya estamos escuchando, ¿no? Entonces creo que el sonido está codificado dentro de nosotros, ¿no? La música es una, digamos, una expresión mayor en términos de organización, ¿no? Porque requiere de una estructura, requiere de formas, requiere de diferentes cosas, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? Pero el sonido en sí lo conocemos básicamente a los 4 meses, ¿no? La vibración también la conocemos básicamente desde que estamos aquí, ¿no? Eh, Y tal vez sería esa la primera forma que tenemos de relacionarnos con el mundo exterior, ¿no? Qué Ujú. interesante. Sí, sí, sí. De hecho, a lo mejor, bueno, obviamente no nos damos cuenta, ¿no? Que Ujú. estamos, en dónde estamos tal vez todavía, ¿no? De manera consciente, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente es una de las primeras formas en que nos relacionamos con nuestra madre y con el entorno, ¿no? Claro. ¿Y en qué sentido tú crees que la música nos puede ayudar a sentirnos mejor cuando de pronto encontramos música que tiene armonía y de pronto hay sonidos incluso que no tienen melodía, pero que el mismo sonido nos puede ayudar a sentirnos más relajados? Yo lo experimento, por ejemplo, en la clase de meditación cuando usamos el cuenco de cristal o el cuenco tibetano. Hay alumnos a los cuales les cambia totalmente la experiencia en la clase, ¿no? A veces yo les digo que los cuencos son como esas rueditas que usamos en la bicicleta cuando no sabemos andar en bici, y cuando llegamos a la primera o segunda clase de meditación sentimos que no estamos hechos para meditar y nos vienen todas estas dudas, ¿no? De verdad. Y yo les recuerdo precisamente que tenemos ya una maestría en meditación porque estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra mamá no haciendo otra cosa más que meditando, ¿no? Sí. Y cuando usamos los cuencos, algo sucede, Tonali, que parece que en efecto la mente se queda en blanco o que el sonido traspasa nuestro cuerpo, los tejidos, y no podemos hacer otra cosa más que estar disfrutando el sonido del cuenco. Ahora tenemos herramientas fabulosas porque cada vez surgen más como tipos de cuencos, por lo menos yo descubro algunos instrumentos que son como para hacer cierto tipo de sonidos y que te pueden transportar totalmente a otra atmósfera. Sí, totalmente. Creo que en este sentido, regresando un poquito a la parte donde nos estamos gestando, ¿no? Y bueno, también lo mencionas en las clases de meditación, ¿no? Ahí por ahí está Thich Nhat Hanh y él habla mucho sobre las campanas de mindfulness, ¿no? De cómo cada 15 minutos en los templos suenan campanas, ¿no? Entonces sí tenemos un vínculo muy fuerte con el sonido. Eh, en este sentido creo que, no sé, creo que eh, ocurre algo que es simplemente cuando cerramos los ojos, ¿no? Cerramos los ojos. Al cerrar los ojos nosotros pasamos de un estado de vibración que normalmente es beta. Cuando estamos despiertos estamos vibrando, nuestro cerebro está vibrando en beta, ¿no? Que es un estado de alerta. Ujú. Cuando nosotros cerramos los ojos, automáticamente nuestro sentido, digamos, nuestros sentidos se despiertan. Al cerrar los ojos se despiertan más los otros sentidos, ¿no? Y a nivel vibracional lo que pasa en el cerebro es que nosotros bajamos de vibración, entramos a Ujú. un estado de relajación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a los alumnos de meditación les menciono mucho eso, ¿no? Que una de las maneras en que nos podemos tranquilizar más es conectar con los otros sentidos, en este caso sería el de la respiración, ¿no? Y conectarnos con nuestro sentido de la escucha, ¿no? Ujú. Eh, sí, bueno, de alguna manera creo que el sonido está grabado dentro de nosotros, ¿no? Es definitivamente un vínculo que tenemos con nuestra madre, ¿no? Entonces creo que en la mayoría de los casos nosotros estuvimos en el vientre materno 9 meses, ¿no? Y esos 9 meses, en la mayoría de los casos, ¿no? Fueron 9 meses de tranquilidad y de paz, ¿no? Entonces, creo que hay hasta cierto punto, a nivel celular, ¿no? Un recuerdo de paz cada vez que escuchamos un sonido, ¿no? Ujú. El- los sonidos que son tenidos se llaman tenidos, o sea, o sostenidos. Sostenidos implica que hay, en la música implica que hay una afectación, ¿no? Pero un sonido largo, ¿no?
dependiendo del tipo de la calidad del sonido, nos va a generar tranquilidad, ¿no? Entonces, eso pudiera ser hasta cierto punto una de las cosas que pasa con los cuencos, ¿no? ¿Y será que venimos también a veces de días de mucho caos, ¿no? En el que estamos pensando una cosa, hacemos otra, no somos coherentes, no somos congruentes, y luego después salimos a la calle y eh, vemos un mundo diferente al que estábamos acostumbrados ahora, por ejemplo, ¿no? Con mascarillas, con un montón de medidas de protección, y es algo que parece que no termina. Entonces, estamos experimentando el caos en el mundo externo con tantos compromisos también personales, laborales, y de pronto surge un sonido en armonía y es como recordarnos que eso es lo que somos, ¿no? Como recordarnos que volvemos a nuestro centro y que podemos accesar a ese estado mental que podría traducirse también como una vibración. Sí, precisamente es una constante. O sea, la maravilla, por ejemplo, en este caso de los cuencos, a diferencia de esto que mencionas, ¿no? De que estamos acostumbrados a que el coche, los ruidos, los claxons, ¿no? El ruido de la ciudad, ¿no? Esto es ruido en realidad, Ujú, no es un sonido exacto. constante. Y, digamos, en el caso de los cuencos o incluso las frecuencias que se llegan a usar por ahí, ¿no? Eh, el hecho de que algo sea constante, ¿no? Una frecuencia constante, los cuencos de cuarzo, los cuencos tibetanos, ¿no? Ujú, Tienen un sonido constante que es tenido. No hay una afectación mayor, menor, ¿no? Entonces sí. lo que hace hasta cierto punto es que nuestro cerebro, de alguna manera, ¿no? Nos llama la atención que hay algo constante que no se está moviendo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí nos aporta tranquilidad y paz, ¿no? Sí, creo que una de las claves de usar este tipo de herramientas como el sonido sería el que podamos traer nuestra mente al aquí y a la hora, al momento presente, que como bien lo mencionan varios de los maestros que tú y yo seguimos, ¿no? En el tema de mindfulness y del cultivo de una mente tranquila, pues ese es el cimiento para cualquier tipo de práctica que nos lleve a la calma, ¿no? Y a la calma y al amor incondicional y a todos estos estados mentales que son inherentes al ser humano y que olvidamos. O sea, el volver al aquí y a la hora es como nuestro puerto seguro, ¿no? Y para eso, por lo menos a mí me toca usar los sonidos de una forma ignorante, porque soy totalmente ignorante en el tema del sonido, de la música y de pues, de la sonoterapia. Y sin embargo, aún así veo un montón de resultados con mis pacientes y con mis alumnos y conmigo misma cuando estoy usando estas técnicas. Sí, creo que, bueno, a final de cuentas no hay como, digo, sí hay técnicas, existen técnicas dentro de la ejecución, y creo que lo que me ayuda a mí de alguna manera, y por el cual quiero dar este taller, es un poco eso, ¿no? Porque veo cómo se utilizan los sonidos o cómo, no, los sonidos fuera de los sonidos, o sea, cómo se están utilizando los cuencos, ¿no? Y creo que falta cierto tipo de guía, ¿no? En cómo se les puede sacar un mejor provecho, ¿no? Claro. En la parte de la ejecución, o sea, yo estudié, digamos, la carrera para la licenciatura eran 10 años Ujú. para tener una licenciatura en música, en la escuela donde estuve, en la Facultad de Música de Veracruz, eran 10 años para ser licenciado, ¿no? Entonces, al cuarto año yo ya estaba frito, ¿no? Ya estaba cansado, ¿no? Y creo que esos 4 años que me fleté literalmente de ver cómo se trabaja el sonido a través de un instrumento es lo que me ayudó muchísimo, ¿no? Yo llegué a Claro. estudiar 8 horas de instrumento al día. Ujú. O sea, es básicamente lo que hace una jornada de trabajo, ¿no? Sí, 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 O claro. sea, yo me levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba 4 horas y luego en la tarde estudiaba otras 4 horas de contrabajo, ¿no? Entonces vas aprendiendo a sacarle un sonido a los instrumentos que es pristino, es literalmente buscas un sonido, ¿no? Entonces creo que Ujú. en este sentido, cuando uno imprime una emoción o cuando uno imprime intención en el uso de los materiales, en el uso de las técnicas y de los instrumentos, realmente puedes cambiar Ujú. la atmósfera de un cuarto, ¿no? Claro. Y no se necesita, obviamente, tener esta super experiencia, ¿no? Porque los cuencos se manejan de manera muy, muy noble, básicamente cualquier persona que esté ahí un rato dándole le saca sonido, ¿no? Pero sí creo que hay cosas que se pueden aportar, ¿no? Vamos a ir a un corte, Tonali, y regresamos en un par de minutos para que nos hables acerca del taller que vas a estar dando en los próximos días acerca de sonoterapia y musicoterapia.
Excelente. Y volvemos aquí a tu programa Reconéctate. Yo soy Carmen Villarreal. El día de hoy estoy aquí con Tonali Magaña, músico, compositor y musicoterapeuta. Hoy estamos hablando acerca del impacto del sonido y de la música en nuestro bienestar. Y me gustaría, Tonali, que nos hables un poquito acerca de cómo no solamente cómo te interesaste en el sonido y en la musicoterapia como método para poder hacer que alguien se siente mejor, sino también que nos cuentes un poquito acerca del uso del sonido dentro de las terapias alternativas. ¿Cuál es la historia? Qué es lo que se sabe acerca del uso del sonido en las terapias alternativas? Bueno, vamos a recapitular un poquito. Creo que como músico, una de las cosas que ocurre es que si estudias en un conservatorio, te van a formar para ser músico, ¿no? Ujú. Concertista o lo que sea, ¿no? Y bueno, por mi inquietud en algún momento, después de estar en este conservatorio o a la par de estar en a interesarme por la grabación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto me lleva a estudiar sonido, me lleva a estudiar física, ¿no? Y cuando estoy estudiando con un ingeniero de sonido por ahí, nos muestra una gráfica, ¿no? En donde se ve el piano y se ven todas las frecuencias matemáticas, o sea, se ven las vibraciones de cada nota, ¿no? O sea, Wow. nosotros como músicos lo conocemos como notas, ¿no? Entonces, al ver las notas tú en el piano, tú dices, ah, bueno, como músico dices, este es un la, este es un sol, este es un fa, cualquier cosa, ¿no? Tocas un acorde, ¿no? Pero desde el punto de vista de la física y de la ingeniería, no tenemos ni idea, ¿no? Ujú. La mayoría de los músicos no tenemos ni idea qué está pasando, ¿no? Entonces, al estudiar ingeniería en audio, este ingeniero nos mostró una gráfica y nos mostró la matemática y la física detrás de las notas y para mí literalmente fue como un abrir y cerrar de ojos. Ya no pude concebir la música de la misma manera, ¿no? Me di Ujú. cuenta que eran dos mundos que en realidad se convergen, ¿no? Entonces, de ahí empezó de alguna manera mi interés por continuarme formando, ¿no? Ahora, en este sentido de cómo de manera terapéutica o cómo podemos usar los sonidos y la terapia, pues de alguna manera es una forma, hay formas infinitas, ¿no? Dos cosas son importantes que hay que mencionar, es que una es sonoterapia y otra es musicoterapia, no es lo mismo, ¿no? El hecho de que uno toque, por ejemplo, cuencos, que es lo que más se usa en sonoterapia, ¿no? O, por ejemplo, los gongs, ¿no? El chao gong, hay diferentes tipos de gongs, ¿no? Platillos, eh, crótalos, ¿no? Cualquier xilófonos, ¿no? También, por ejemplo, los chamanes, ¿no? Hacen mucha Ujú. música medicina, ¿no? Lo que le llaman música medicina también por ahí, ¿no? Entonces, hay muchos métodos de trabajar con el sonido, con la música en terapia. Yo creo que lo importante es empezar como a diferenciar eh, lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que es sonoterapia tiene que ver específicamente con el trabajo de sonido, como instrumentos que generan sonido, por ejemplo, pudieran ser los cuencos, pudiera ser las tinchas, ¿no? Que se utilizan mucho en el mundo tibetano, ¿no? Ujú. Tambores, por ejemplo, también en los rituales chamanísticos, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. La sonoterapia va más ligada al trabajo de sonido, Ujú. específicamente instrumentos que puedan generar sonido, aparatos que puedan generar sonido. Eh, eh, la musicoterapia va más ligada a la música, ¿no? Ok. Acabo de terminar yo ahorita un diplomado de musicoterapia y dentro de la musicoterapia hay varias divisiones incluso. Tú puedes tomar una sesión de musicoterapia específicamente enfocado en el trabajo emocional, ¿sí? Ujú. Eh, y esa es, digamos, cuando tú te enfocas en el trabajo emocional, sería una relación más terapéutica que estás tratando de trabajar. O sea, musicoterapia Ujú. para trabajar una cuestión terapéutica, ¿no? Y esa es una especialidad. La Ujú. otra es que tomes una sesión de musicoterapia con el afán lúdico, ¿no? De aprender y de divertirte y de tomar un curso de formación, ¿no? Esa es otra de las formas que puedes tomar una clase de musicoterapia, ¿no?
Y está la otra que es literalmente la cuestión de ocio, cuestión de ocio, de tomar un taller por divertirte y por ir con amigos a tomar un taller, ¿no? El trabajo que estoy haciendo yo con musicoterapia va más ligado hacia el lado terapéutico, ¿no? Okay. Básicamente a cómo trabajar estados emocionales, ayudar al paciente a relajarse, ¿no? Si tiene mucho estrés, ¿no? A lo mejor hacer una selección de piezas que puedan ayudarle, ¿no? Para esto hay que conocer al paciente, no es nada más que recetas música que se supone que es agradable, ¿no? Sino que literalmente tienes que tener una sesión con él en donde te sientas y lo conoces, ¿no? Y trabajas con él y averiguas un poco los gustos. La música es altamente subjetiva, ¿no? Entonces tú no puedes recetar un tipo de música para todos, ¿no? Puedes a lo mejor utilizar músicas, ¿no? O música que tenga una connotación general de tranquilidad, ¿no? Pero no a todos les va a funcionar igual, ¿no? Claro, qué interesante, es súper interesante esto porque nos abre un panorama a todos aquellos que nos estamos dedicando a, pues, a buscar formas en las cuales nuestros pacientes se sientan mejor, ¿no? Pacientes o estudiantes de diferentes técnicas como la meditación o el yoga, ¿no? Por ejemplo. Y además esto que nos estás comentando es también afín a psicólogos, a médicos, desde que vas, por ejemplo, al dentista y el dentista te pone música de fondo, ¿no? Yo tengo recuerdos de ir con dentistas que les gusta el jazz, ¿no? Por ejemplo, y otros que les gusta, no sé, determinado tipo de música clásica, etcétera. Entonces, en cualquier lugar a donde vayas y puedas de pronto conectar con el estrés, que puede ser una visita a cualquier médico, un hospital, ¿no? Se me ocurren diferentes escenarios, pero es una herramienta que aún y sin conocer mucho de lo que es, como tú, por ejemplo, que eres profesional en el tema de la música, pudiéramos utilizar para beneficio de las personas con quienes estamos tratando o trabajando. Y bueno, y por eso la verdad es que me encanta la parte en la cual decides tú compartir esto para poder enseñarnos a otros a, a usar estas herramientas de una manera mucho más, pues, diríamos como, no Más responsable, cuidada. pero más cuidada, exacto, más cuidada, ¿no? Y como bien dices, Sí. pues muchas personas tenemos cuencos, tenemos campanas, tenemos es más, tenemos bocinas en nuestros lugares donde ponemos la música que nos gusta, pero no necesariamente sea la música que al otro le hace sentirse más tranquilo. Vas a estar dando un Exacto, taller, sí, puede Tonali. ser, Ajá. Sí, dime. sí, No, dime. sí, puede ser que nosotros tengamos un gusto excelente, ¿no? Pero como Sí, bien mencionas, ¿no? O sea, a nosotros nos puede encantar, pero a otra persona puede ser que no, ¿no? claro, claro. Y bueno, en ese taller que vas a estar dando en los próximos sábados, ¿nos puedes contar un poquito cómo es que te interesa a ti formar a otras personas y además qué es lo que vamos a estar viendo en el taller? Sí, bueno, lo primero en la cuestión, digamos, terapéutica, creo que lo que me interesa es que sepamos de alguna manera con qué tipo de energía estamos trabajando, ¿no? Dentro de la terapia se trabaja también, por ejemplo, hay terapeutas que trabajan masoterapia, ¿no? Que hacen masajes, ¿no? Eh, la vibración es muy interesante, incluso hay, por ejemplo, terapeutas del deporte que Ujú. trabajan con aparatos que generan vibración. Para Dentro de la rehabilitación. medicina se utiliza, por ejemplo, los rayos X, ¿no? También cuando ves a los bebés, no me El acuerdo ahorita, ultrasonido. el ultrasonido, ¿no? Que a final de cuentas es sonido, ¿no? Pero es Ujú. sonido que ya no alcanzamos a percibir, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que quiero de alguna manera abordar en el taller es precisamente ubicar qué parte del espectro, digamos, de energía, con cuál parte del espectro estamos trabajando, ¿no? Ujú. Eh, Esto tiene que ver un poquito con la parte física y matemática que te había contado, ¿no? Hacernos un poquito más como, sí, como saber, ¿no? O sea, guiar a los terapeutas, ¿no? A que conozcan un poquito de frecuencias, ¿no? Ujú. La parte matemática, ¿no? Y también obviamente la parte de música, ¿no? Uno de los primeros pioneros en el trabajo
digamos, con terapia y música y sonido fue Pitágoras, ¿no? Él es básicamente el padre o a quien se le atribuye el descubrimiento de los intervalos musicales, ¿no? Él es el primer estudioso que liga la música, ¿no? Con las matemáticas, y gracias a Pitágoras, ¿no? Empieza toda esta evolución en la música, ¿no? Entonces, dentro de la historia hay episodios que se pueden buscar por ahí en Google, ¿no? En donde Pitágoras llegó a un punto en donde trataba a la gente con sonidos. Okay. Él daba terapias de sonido, ¿no? Uh-huh. Entonces, él creía precisamente en el poder que tiene la música, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas de historia, vamos a ver también, vamos a hacer algunas sesiones prácticas de las personas que ya saben trabajar con cuencos o que ya tienen experiencia trabajando con cuencos. Vamos a evaluar o revisar cómo es que están haciendo uso de los instrumentos, ¿no? También la idea es como nivelar de alguna manera el conocimiento que ya tienen para que todos los que salgamos o salgan del taller tengan básicamente los terapeutas que ya estén trabajando con cuencos, ¿no? Y menciono mucho cuencos porque básicamente es lo que se está usando ahorita, ¿no? Casi todo el mundo usa un poquito de sonoterapia dentro de su sesión, ¿no? O un poquito de sonoterapia dentro de su cuestión de clase de meditación, ¿no? Entonces la idea es como nivelar, ¿no? Para que no digamos, estemos todos equilibrados, ¿no? Sí. Sí, dentro de eso es básicamente lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver algunas cosas de historia que son muy importantes por ahí revisar. Y sobre todo las prácticas creo que va a ser lo más interesante, ¿no? Claro, además vamos a tener la oportunidad de poder ir a hacer las prácticas no a cualquier lugar, no en cualquier salón, vamos a estar en Tecate, en el lugar donde tienes tú tu estudio, tu casa productora para producción de bandas sonoras, ¿no? De música para bandas sonoras. Y la verdad es que creo que es una oportunidad única el poder estudiar contigo, el poder compartir además con las diferentes personas que se están dedicando pues a la sonoterapia o a la musicoterapia en un espacio pues donde tú tienes además como el equipo técnico, ¿no? Para poder practicar. Así es. Sí, hay, por ejemplo, algunas cosas que se van a tocar dentro del mismo espacio, que es básicamente la parte de consonancia y disonancia, ¿no? Cómo básicamente sin aludir a nadie, ¿no? Pero, digamos, cuando se utilizan los cuencos, podemos causar, o sea, entre más cuencos tenemos, ¿no? Podemos hacer disonancias, ¿no? Las disonancias no son agradables en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que está el instrumentista tocando música, o sea, usando los cuencos de una manera no consonante, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque si se supone que la persona está haciendo trabajo en donde está armonizando o está ayudando al paciente a que se relaje, ¿no? Hay frecuencias que no son agradables, o sea, la combinación de ciertas frecuencias, ¿no? No son agradables. También en el sentido, digamos, de sonoterapia, vamos a hablar de algunos conceptos como digamos, en los sonidos internos o el concepto del NAD, ¿no? El NAD Yoga, que tiene que ver también con un concepto milenario de cómo se trabaja el sonido, ¿no? E incluso el sonido que no suena, ¿no? Entonces, como terapeutas, también cómo es que trabajamos con aquello que no suena, ¿no? Que es últimamente lo que va a trabajar el paciente a la consulta, ¿no? O sea, a nuestra consulta llegan muchos pacientes, ¿no? Que a través de la voz te van a decir qué es lo que pasa, pero lo que está pasando adentro de ellos no tiene un sonido, ¿no? Entonces, ¿cómo tú a través del trabajo de sonoterapia o cómo a través del trabajo de terapia del habla, ¿no? Puedes trabajar con algo que está allá adentro que no tiene un sonido, ¿no? Sí, claro, Entonces, hay totalmente. conceptos muy interesantes que vamos a trabajar dentro del taller, ¿no? La parte de ingeniería sí definitivamente se va a también tocar aquí en el estudio. Además, como me comentabas fuera del aire, es un primer módulo de varios módulos que tienes pensados para las personas que quieran profesionalizar todavía mucho más la técnica, puedan tener acceso a toda la información. Así es, la idea es tener 4 módulos. Al final, básicamente, el que termine el cuarto módulo va a ser se busca tener un terapeuta integral, ¿no? O sea, que
que tanto como puede dar terapia uno a uno, terapia grupal, ¿no? Pueda dar un concierto también, pueda saber a lo mejor incluso grabar su propia música o tener un poquito de know-how para saber qué hacer con sus sesiones, ¿no? Wow, qué interesante. Y aparte, qué afortunados que te tengamos aquí en Baja California para poder aprender eso contigo, porque sé que tú has estado aprendiendo, digo, a lo largo de toda tu vida y con el tema de la musicoterapia y sonoterapia, pues no es tan fácil encontrar lugares donde se pueda aprender, ¿no? Sobre todo de forma presencial también. Sí, de forma presencial sí, creo que no tenemos muchas opciones por el momento aquí en Baja California. Ujú, Eh, Creo que a final de cuentas también son estas carreras. Cuando yo me empecé a formar, no había si acaso 2 escuelas en México, ¿no? ujú, De ingeniería en audio, ¿no? ok, Entonces a mí me tocó irme del país literalmente para formarme, incluso para formarme en música para cine, ¿no? Entonces ujú. ahora es de alguna manera como tomar todas estas bases que se han aprendido, ¿no? Y poder ofrecer algo aquí, ¿no? Con la formación de las otras áreas, ¿no? La parte de ingeniería, la parte artística, ¿no? Y involucrar esta parte terapéutica, ¿no? Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos ya a la última parte de nuestro programa aquí en Reconéctate. Y regresamos ya para finalizar nuestro programa en los últimos minutos. Estamos con Tonali Magaña hablando acerca de sonoterapia, musicoterapia, de la historia, un poquito de la historia, un poquito de qué es la vibración, qué es el sonido, para qué podemos utilizar el sonido en terapia, la música. Y también estuvimos comentando acerca del taller que va a estar dando Tonali estos siguientes sábados ya para finalizar este 2020. Y Tonali, ¿nos puedes dar un poquito de detalle acerca de qué días van a ser, a qué horas y cómo se pueden inscribir? Sí, para inscribirse pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 664-576-2215. El costo del taller es de 2,020 pesos Ujú, y son 4 sesiones, básicamente. Son 2 sesiones en Casa Aquini, las 2 sesiones, el resto de las otras sesiones, que van a ser 2, van a ser aquí en Casa Magaña, en los estudios que tengo aquí, que son Antarmuna, que ujú, curiosamente Antarmuna significa silencio interior. ujú. Eh, y eh, Básicamente esa es la información, ¿no? Son 4 sesiones, 2 en Tijuana, 2 en Tecate. Se pueden inscribir por WhatsApp. Comenzamos el 28, que es este fin Ajá. de semana, y Próximo terminamos sábado. este próximo sábado, sí. Y Ujú. terminamos el 19. Así que quien se quiera anotar puede mandar un mensaje por WhatsApp al 664-576-2215. 664-576-2215. Van a encontrar también toda la información en las redes sociales de Casa Daquini, en las redes sociales de Casa Magaña, tanto en Instagram como en Facebook. Y cualquier cosa pueden comentar también cuando subamos el programa a redes para que Tonali les haga llegar toda la información. Tonali, y ya para ir aprovechando los últimos minutos del programa, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que un compositor de música para cine y un compositor de música para cine y música de orquesta, como tú, encuentras una relación entre el trabajo que llevas a cabo profesionalmente y el trabajo con la musicoterapia y la sonoterapia? Bueno, creo que en la parte de formación, yo empecé a estudiar música ya en la universidad a los 17. Básicamente entré ya tarde, ¿no? Ujú, En la universidad en Jalapa, me acuerdo que tenía un niño en licenciatura. Teníamos un niño que entró al mismo nivel que nosotros wow. y él tenía 8 años, ¿no? Ujú, Entonces, digamos, de alguna manera, en todo este camino, ¿no? Lo que fui aprendiendo como joven es que se puede expresar muchísimo a través de la música, ¿no? Eh, de alguna manera, sí, como que
no quiero sonar a cliché, ¿no? Pero la música nos transporta a lugares muy específicos, ¿no? Ujú, Algo que ocurre, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención y que me encantaría hacer también es el trabajo de musicoterapia con adultos mayores, ¿no? ujú, Entonces está comprobado que, por ejemplo, se puede ayudar o asistir a personas con Alzheimer, ¿no? ujú, Entonces, en este caso es cómo funciona la música, ¿no? Nosotros en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Tuvimos algún recuerdo, ¿no? Vivimos una etapa de nuestra vida muy, muy presente y escuchamos un tipo de música, ¿no? Entonces, parte de la terapia, en este caso con las personas que hacen tienen esta enfermedad, perdón, es que los transporta ujú. a esta etapa de su vida, ¿no? Y los Claro. saca de alguna manera de ese estado en donde están, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo, de alguna manera, encuentro como esta relación o llego a esto? Creo que me pasa sobre todo en una crisis, me pasa en una crisis existencial en donde estoy frente a mi computadora trabajando, sacando proyectos, ¿no? Estaba haciendo música en ese entonces para una compañía en la India, Ujú, ¿no? Y estaba pasando por una crisis existencial, ¿no? En donde tenía que tomar una decisión en mi vida, ¿no? Y tenía muchísima ansiedad, ¿no? Muchísima ansiedad, ¿no? Entonces empecé a leer, empecé a hacer yoga, empecé a hacer un poquito de meditación sin formación, sin maestro, ¿no? Y de alguna manera me fui dando cuenta que dentro de mí, que lo mencionaba hace ratito, ¿no? Dentro de mí había un sonido o había varios sonidos, ¿no? Que me sacaban de la realidad, ¿no? ujú, Yo siempre supe que la música tenía este poder para transportarnos a un lugar de calma, de tranquilidad, de éxtasis incluso. Por eso yo decidí estudiar música. En algún momento hubo un concierto aquí en la UABC en Tecate, ¿no? Y vino la orquesta de Ensenada y yo tuve literalmente, hay unos orgasmos que les llaman orgasmos de piel, que son cuando estás escuchando la música, ¿no? Que se te eriza el vello, ¿no? Entonces estaba escuchando a Mozart y fue como, wow, así toda la piel se me erizó y dije, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, sí, tiene un poder ampliamente fuerte la música para mover nuestras emociones, para hacernos sentir de una manera, ¿no? En esta crisis lo que pasa es lo inverso, ¿no? Es que no me ubico tanto en la música, ¿no? Sino al tratar de sacar proyectos y al tratar de ir con nuestra vida hacia algún lugar en donde se supone que debemos ir o donde debemos de estar y de repente no nos encontramos, ¿no? O nos ujú, sentimos perdidos, lo que más me hacía ruido era mi interior, ¿no? ujú, Había un sonido aquí arriba, ¿no? Pueden ser voces, es lo que yo lo manejo en terapia, ¿no? Puedes tener una voz o dos y a cuál le haces caso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es sonido, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo empiezo a investigar un poquito más, ¿no? Y a darme cuenta, bueno, que efectivamente todo lo que está ahí, que a veces nos mueve, ¿no? claro. Tiene un sonido, ¿no? La música es un vehículo padrísimo para ayudarnos a relajarnos, para ayudarnos a sacar emociones, ¿no? Para elevar el espíritu, ¿no? Ha llegado a ser considerada, por ahí tengo algunas citas que se van a compartir en el taller, ¿no? Pero ha llegado a ser considerada peligrosa la música. Incluso Ujú, en algunas partes de la historia la música se prohibió, ujú, ¿no? Se prohibían intervalos, por ejemplo, la quinta y la cuarta justa, que son intervalos que descubre Pitágoras, ¿sí? ujú. Fueron prohibidos durante la historia de la música porque despertaban el alma de las personas, ¿sí? A ese Wow. grado, la Ujú, iglesia ha prohibido a los ujú, compositores usar ciertos intervalos, ¿no? ujú. Entonces, es realmente interesante, ¿no? La historia de la música y cómo se puede utilizar, cómo se ha utilizado, incluso la música se llegó a utilizar, lo mencionamos por ahí fuera de la charla, ¿no? Eh, eh, en uno de los emperadores romanos utilizaba música en modos, algunos modos, están los modos dóricos, jónicos, ¿no? Que son tipos de escalas, ¿no? Para tocarles música a los guerreros antes de irse a pelea, ¿no? Y esto se continúa haciendo en las guerras actuales que tenemos, ¿no? Hay por Ujú. ahí documentales, hablamos un poquito de lo que se llegó a hacer en Guantánamo también, ¿no? La Sí, forma de de torturar. tortura, ¿no? Sí. Entonces tiene un potencial increíble, ¿no? En este caso lo estamos utilizando para la terapia, ¿no? Ujú, Para ayudar a las personas a sentirse mejor, ¿no? Para mover energía, ¿no?
En este caso, la sonoterapia es excelente, el trabajo con los cuencos de cuarzo es excelente para mover energía, ¿no? Pero obviamente es lo mismo, ¿no? Es cuál energía queremos mover, cómo la Claro. queremos mover, ¿no? ¿Cuál es el Y efecto tratarlo de que hacer queremos de la lograr? manera más responsable, ¿no? Ujú, sí. Exacto. Sí, a mí me encanta la forma en la que haces este puente entre en lo que tú haces y te dedicas profesionalmente, porque me imagino que cuando te piden una composición para una película, ¿no? Y tú ves la película, en ti está el arte que tienes que desarrollar para que todos los que vamos a ver la película nos metamos en la época, nos metamos en la vibración de lo que el director y el productor de la película querían, ¿no? Que viviéramos. Al final de cuentas, lo que buscan, lo que se busca cuando se hace cine es que todos vivamos esa experiencia en el momento que estamos percibiendo las imágenes a través de nuestros ojos y el sonido de las palabras, pero también la música genera todo ese ambiente que incluso nos puede transportar en el tiempo y nos puede transportar a lugares y espacios en los que seguramente va a ser imposible que estemos, ¿no? Y Exacto. entonces recrear toda esa atmósfera y luego después pasarla a la parte de la terapia, pues me parece increíble. Sí, es impresionante. Cuando el director no tiene, cuando se le acaba el diálogo al director, o sea, cuando no hay puentes en donde ya no hay diálogo, ya se habló demasiado, por ejemplo, ¿no? Como ahorita estamos hablando demasiado, Ujú, pero padrísimo, ¿no? En el cine, por ejemplo, llega un momento en donde tú estableces todo un diálogo y luego se tiene que procesar esa información. ujú, ujú. Entonces, en esas partes, a fuerzas, por fuerza, Sí, entra la música. Es como, cuenta uno toda la historia, ¿no? Y es como, aquí no hay más que contar. y O te sea, ponen lo una tengo que, imagen y la ajá, música para y que procésalo a proceses. través de la música, ¿no? Ajá, Entonces ajá. es muy, muy interesante. Algo que que me ha venido pasando con el trabajo de música para medios es que es lo opuesto, ¿no? Usamos la música para hacer que el comprador se entusiasme por un producto, ¿no? Ujú, O sea, ujú. manipulamos al ser humano para Sí, que compre, para que consuma, ¿no? Entonces, como que siento que por este lado estoy haciendo justicia, ¿no? sí, claro, estás Estoy poniendo un poco de ayudando, ¿no? equilibrio. A relajar, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí me he llegado a sentir culpable a veces, ¿no? De que digo, ok, estoy moviendo emociones hacia un lado que no, a lo mejor no sé si quiero, ¿no? Pero bueno, es ficción a final de cuentas y Sí, ¿no? Eso es un trabajo también, ¿no? pero es muy interesante este ejercicio de conciencia que haces, porque a final de cuentas, cuando estamos nosotros practicando la meditación, a todos mis practicantes siempre les llego a hacer esta pregunta, ¿no? O sea, estás donde tu corazón quiere estar, lo que estás haciendo, lo estás haciendo al servicio del bien común, ¿no? Nos hacemos todas estas preguntas cuando generamos la práctica, porque meditar no es nada más sentarse y inhalar y exhalar y relajarnos, sino también es empezar a hacer tomas de conciencia, a despertar nuestro corazón, a darnos cuenta en dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? Y cómo estamos accionando. Es todo un universo entrar al tema de la meditación y del despertar. Y muchos profesionistas nos damos cuenta que podemos todavía hacer mucho más desde otro lugar de nosotros mismos, con los mismos conocimientos y el mismo entrenamiento que tuvimos, podemos hacer el extra y el extra hace una diferencia increíble en este contexto que Sí, llamamos como vivir en comunidad y vivir en el compartir. exacto. Pues, Sí, de alguna Tonali, manera ha sido como eso, ¿no? Tonali, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vuela el tiempo en radio y tenemos que terminar, Gracias. pero pues vamos a estar muy cerca de ti en este taller de sonoterapia y de musicoterapia los próximos 4 sábados y ya veremos qué otro tema buscamos más adelante para que puedas estar aquí con nosotros compartiendo todo esto que sabes hacer. Claro, Carmen, pues muchísimas gracias, gracias a tu auditorio nuevamente. Yo encantado y cualquier cosa por aquí estamos. Pues gracias a todas las personas que nos siguieron aquí en Radio Enciso XS 1310 de AM en Reconéctate. Yo soy Carmen Villarreal y nos esperamos la próxima semana con otro tema de interés para ti. Muchas gracias y buenos días.